Esta semana ha sido 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por eso en En Picado vamos a hacer 2 vídeos en los que hablaremos de películas que nos ayuden a entender las olas del feminismo, porque a veces cuando hablan de olas del feminismo una se pierde, pero sobre todo también para que cuando hablemos de cine feminista no nos quedemos siempre en Tomates verdes fritos y Thelma y Luis, que son 2 películas brutales, pero conviene que renovemos un poquito el repertorio y también hablar de otros tipos de feminismos, como hacemos siempre aquí en Picado, a través del cine. Establecer el inicio del movimiento feminista no es algo fácil, porque miles de mujeres han estado durante siglos, y no solo en Occidente, luchando por sus derechos sin que sus nombres hayan quedado grabados en la historia. Pero como por algún sitio hay que empezar, muchas veces el inicio del feminismo se sitúa en la Revolución Francesa con pensadoras como Olympia de Gouges, quien redactó la Declaración Universal de Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, de la que no hay ninguna película y no sabemos por qué, porque su vida es un historión con un final muy típico de la época. Pero en la mayoría de casos, la primera ola del feminismo se sitúa con las sufragistas. Hay varias películas mudas de principios del siglo XX donde ya podemos ver a las sufragistas en plena batalla por el reconocimiento de sus derechos. Incluso en 1906, Alice Guy, una de las figuras más importantes de la historia del cine y más olvidadas, ya que fue la primera persona que entendió el cinematógrafo como una herramienta para contar historias, realizó una película en la que fantaseaba con cómo sería un mundo en el que los roles de género de mujeres y hombres fuesen intercambiados. Aunque posiblemente la primera imagen que se nos venga a la memoria de una mujer que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres sea la señora Banks de Mary Poppins. Y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores por ti, votarán mujer. Y sí, esta mujer pertenece a este movimiento. Las sufragistas fue una organización de mujeres del Reino Unido que lucharon por el derecho al voto desde finales del siglo XIX hasta que en 1918 alcanzaron su objetivo. Como bien se ve en Mary Poppins, este movimiento fue liderado principalmente por mujeres de clase alta, aunque quizás que la señora Banks interrumpa y no deje expresarse a sus trabajadoras del hogar es una metáfora un tanto exagerada del papel de las mujeres de clase trabajadora en el movimiento sufragista. Si nos fijamos en la película de 2015 Sufragistas, aquí podemos ver cómo mujeres de clase trabajadora sí que lucharon de forma activa por este derecho. Además, la directora Sarah Gabron nos muestra cómo las sufragistas no alcanzaron el voto haciendo sonar la cucharita contra la taza de té, sino que miles de mujeres arriesgaron sus cuerpos y sus vidas para conseguirlo. Porque la lucha por el voto simbolizó mucho más que entrar en la política, que no es poca cosa. Significaba salir de la invisibilidad y empezar a plantear sus propias demandas. También es verdad que, si bien la protagonista de la película es de clase trabajadora, las lideresas del movimiento como Emmeline Pankhurst eran burguesas, y en ningún momento la película aborda que hubiese una lucha por los derechos de las mujeres obreras dentro del sufragismo. Por eso queremos aprovechar para recordar a figuras como Alice Hawking, líder también del movimiento sufragista y que quería que este movimiento no solamente se limitara a la consecución del voto femenino, sino que también mejorara las condiciones de vida materiales de las mujeres de clase trabajadora. Directoras y directores del mundo, aquí hay otro historión sin peli. En definitiva, la primera ola del feminismo fue el pistoletazo de salida para las posteriores luchas y reivindicaciones de las siguientes olas del feminismo que le seguirían en el siglo XX. Y entonces llegó una mujer que puso todo patas arriba y dio comienzo a la segunda ola del feminismo. Simone de Beauvoir, con su libro El segundo sexo, dio un giro radical al movimiento feminista al decir que mujer no se nace, sino que se llega a serlo. Es decir, que todas las características y funciones sociales que hasta entonces se habían visto como naturales a la mujer no eran más que una construcción social. Como explica la pensadora Teresa de Laurentis, a la que, por cierto, pronto dedicaremos un vídeo sobre su teoría de la mirada. El cine, desde su nacimiento como medio de masas, tuvo un papel esencial en esa construcción y reproducción de géneros, mostrando cómo deben ser o no las mujeres y hombres, y a los que se salieran de la regla... ¡Golpe de remo! Que las mujeres tengan un carácter pausado, tímido y obediente, que sepan planchar o prepararte una buena tarta, no es porque lo lleven escrito en la sangre, sino porque desde pequeñas, desde el minuto 1 en el que se las lee como mujeres,
empieza toda una educación para que lleguen a ser las perfectas esposas y madres, el sexo secundario. Y con los hombres exactamente igual, pero al contrario. Quizás una de las principales luchas de la segunda ola del feminismo fue por los espacios. La mujer históricamente había sido relegada al hogar y más concretamente a la cocina. Y el cine de directoras como Chantal Akerman sirvió como una potente crítica contra este enclaustramiento. En su primera obra, el corto Sauter ma ville, que rodó con apenas 18 años, ya vemos una crítica a la cocina como jaula, ya que la protagonista, después de tirarse todo el corto limpiando, si con hacer explotar la cocina no era suficiente, Akerman continuó experimentando con esta crítica hasta llegar a su obra más famosa, Jeanne Dielman, 23 Quoi de Commerce, 1080... A ver, la verdad, es que me pongo nerviosa. Vale. Jeanne Dielman, 23 Quoi de Commerce, 1080 Bruselas. Una película de más de 3 horas en la que narra minuciosamente, a través de interminables planos fijos, 3 días en la vida de una mujer. La monotonía del film transmite a la perfección el hastío y la sensación de enjaulamiento que supone esta forma de vida para las mujeres. Curiosamente, la escena más famosa de esta película fue replicada el año pasado en la pedazo de serie de Mrs. America, para representar la caída en desgracia de Phyllis Schlafly, la líder conservadora que luchó en los años 70 contra la aprobación de la enmienda de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Volviendo a Akerman, vemos de forma clara otra de las grandes reivindicaciones de la segunda ola del feminismo, que lo personal es político. Es decir, que lo que pasa en una cocina o que si tu matrimonio es una mierda, no era solo por una cuestión individual, sino que es parte de todo un sistema de relaciones de poder que se llama patriarcado. Y para romper con este sistema en el que las mujeres no tienen más expectativas que las de encontrar un buen marido y tener hijos, Beauvoir propuso como una de las prioridades de la lucha la necesidad de que todas las mujeres alcancen una independencia económica. Muchas películas han cogido esta premisa en su concepción más liberal, como por ejemplo Armas de mujer. In the land of opportunity, where dreams are won and lost, someone's about to get what she deserves. Como tantas otras películas ochenteras, aquí la liberación de la mujer viene de la mano de convertirse en una exitosa mujer de negocios gracias a su esfuerzo individual. Vamos, lo que viene a ser el sueño americano, pero en femenino. I'm telling you, she's your man. Bueno, o quizás ni siquiera así. Sin embargo, si nos fijamos bien en lo que propone Beauvoir en El segundo sexo, hay un pequeño matiz que pasaron por alto estas películas feministas de la corriente liberal. Y es que según Beauvoir, la verdadera emancipación de la mujer no llegará de forma individualizada, sino que solo ocurrirá cuando, a través de la lucha colectiva, todas las mujeres obtengan esa independencia. Quizás un caso más adecuado para representar ese camino a la liberación del que hablaba Beauvoir se vea en Figuras ocultas, donde el personaje de Dorothy Vaughan, interpretado por la gran Octavia Spencer, lucha por las condiciones de vida de sus compañeras, poniendo en riesgo su carrera profesional dentro de la NASA. Me? Temporarily, yes. We need the IBM for Glenn's launch. The lead engineer says you're good with the cards, programming and such. What about the girls here? Well, human computers can't calculate an orbital flight in the time we have. They'll stay put for now. What about after now? After Glenn's launch, NASA's dissolving the computing groups. I'm not accepting reassignment unless I bring my ladies with me. Excuse me? We're gonna need a lot of manpower to program that beast. I can't do it alone. My gals are ready. They can do the work. Con la segunda ola, los debates feministas dejaron de ser algo marginal y pasaron a ser el centro de las transformaciones que estaba sufriendo la sociedad en ese momento. Pero quedaban por llegar transformaciones mucho más radicales que cambiarían los papeles de hombres y mujeres tal y como se los conocía hasta entonces, y no me estoy refiriendo solamente a papeles en el cine.
Si queréis saber qué pasa en las siguientes olas del feminismo, cómo lo retrata el cine, dale a like, compártelo y nos veremos en la segunda parte de este vídeo donde explicaremos todo esto.